Vamos a aprender las propiedades de la potenciación. Antes de iniciar, sería bueno recordar qué es la potenciación. La potenciación es una operación matemática que consiste en multiplicar la base por sí misma tantas veces como lo indique su exponente. Por ejemplo, si tenemos una base de 4 y un exponente de 3, quiere decir que el 4 lo voy a multiplicar por sí mismo 3 veces. El 4 elevado a la 3 sería 4 por 4 por 4 igual a 64. El resultado de toda operación de potenciación se denomina potencia. Como primera propiedad de la potenciación tenemos potencia de base 0. Es bastante sencilla. Toda potencia que tenga una base de 0 siempre va a ser igual a 0. Coloquémoslo. 0 elevado a cualquier número m, sea cualquier número real, con la condición de que sea diferente de 0, siempre nos va a dar 0. Coloquemos ejemplos. 0 elevado a la 3 sería lo mismo que multiplicar 0 por sí mismo 3 veces. 0 por 0 por 0 va a dar 0. Si lo colocamos al cuadrado elevado a la 2, eso es igual a 0 por 0, va a dar 0. O si lo colocamos elevado a la 4, va a dar 0 de todos modos. Es bastante simple. Como segunda propiedad tenemos potencia de base 1. Es muy similar a la potencia de base 0. En este caso, toda potencia que tenga una base de 1 siempre va a ser igual a 1. Entonces, 1 elevado a la m, sea m cualquier número real, siempre va a ser igual a 1. Algunos ejemplos serían 1 elevado a la 3 sería multiplicar por sí mismo el 1 3 veces. 1 por 1 por 1 va a dar 1. Si lo tuviéramos elevado al cuadrado sería 1 por 1, o si lo tuviéramos elevado a la 4, no interesa cuántas veces multiplique por 1, siempre nos va a dar 1. Nuestra tercera propiedad es el producto de potencias de igual base. Entonces, todo producto de potencias que tengan la misma base va a dar como resultado la misma base, pero elevado a la suma de los exponentes de cada factor. La forma general sería, si tengo una base a elevado a un exponente m, sea m cualquier número real, lo voy a multiplicar por otra base a, pero elevada a un exponente n, sea n cualquier otro número real. Esto va a ser igual a ¿qué? A la misma base, pero elevada a la suma de los exponentes de los factores, es decir, m más n. Coloquemos un ejemplo. Si tuviera una base 2 elevada a la 3 y la multiplico por otra base 2 elevada a la 4, el resultado aplicando la propiedad sería la misma base 2, pero elevada a la 3 más 4. Como resultado tendríamos 2 elevado a la 7. Vamos a verificar que esto es cierto. Si nosotros lo resolviéramos, tendríamos el 2 elevado a la 3, es lo mismo que el 2 multiplicado por sí mismo 3 veces. Ese 2 a la 3 lo estoy multiplicando por un 2 a la 4. Ese 2 a la 4 es lo mismo que multiplicar 2 por sí mismo 4 veces. Si todo lo analizamos y empezamos a contar cuántas veces estoy multiplicando por 2, el conteo nos va a dar 7 veces. Entonces la propiedad sí se cumple. 2 elevado a la 7. La cuarta propiedad es el cociente de potencias de igual base. Cuando hablamos de cociente estamos hablando de división. Entonces el cociente o la división entre potencias de igual base va a dar como resultado a la misma base elevada a un exponente que se compondrá de la resta del exponente del numerador menos el exponente del denominador. La forma general sería, si tengo una base a elevada a un exponente m, sea m cualquier número real, dividido en una base a elevada a un exponente n, va a dar como resultado la misma base, pero elevada a la resta de m menos n. Esto aplica únicamente para a diferente de 0. ¿Por qué? Porque no podemos tener una división en 0. Coloquemos ejemplos. Si tenemos una base 4 elevada a un exponente 5, lo voy a dividir entre otra base igual, o sea 4, pero con un exponente 2. El resultado aplicando la forma general sería la misma base, es decir 4 elevado a la resta, 5 menos 2. Eso nos va a dar 4 elevado a la 3, pero únicamente confiando en aplicar la forma general. Vamos a demostrar que esto es cierto. Resolvamos el 4 elevado a la 5. Sabemos que sería multiplicar 4 por sí mismo 5 veces. Eso lo estoy dividiendo en un 4 elevado a la 2, el cual significa que es un 4 multiplicado por sí mismo 2 veces.
Apliquemos cancelación de factores arriba y abajo en una fracción. Lo que está multiplicando arriba lo cancelo con algo que sea igual que esté multiplicando abajo. El primer 4 de arriba lo cancelo con el primer 4 de abajo, el segundo de arriba con el segundo de abajo, y ya se me acabaron los de abajo para poder cancelar. Arriba me quedaron 3 veces 4, o lo que es lo mismo, 4 elevado a la 3. Entonces la propiedad sí se cumple. La quinta propiedad se denomina potencia de exponente 1. Es otra propiedad bastante simple. Cualquier base, sea la que sea, o sea, cualquier número real, elevado a un exponente 1 siempre será igual a la misma base. Forma general, una base a elevada a la 1 siempre va a ser igual a a. Vamos a demostrarlo con las potencias del número 2. Si tengo 2 elevado a la 1, por propiedad nos va a dar 2. Sabemos que el exponente nos indica cuántas veces debo multiplicar un número por sí mismo. Entonces, si multiplico al 2 una sola vez por sí mismo, quiere decir que aparece una sola vez. Si lo eleváramos a la 2, ya aparecería 2 veces. Si lo eleváramos a la 3, aparecería 3 veces, dando pues las potencias del número 2 en este caso. Entonces, toda potencia o primera potencia va a ser siempre el mismo número. Sexta propiedad, potencia de exponente 0. Esta propiedad nos indica que todo número real, es decir, toda base elevada al exponente 0, siempre será igual a 1. Como forma general, sea a cualquier número real elevado a la 0, siempre va a dar igual a 1. La única excepción a esta regla sería que a fuese igual a 0. Entonces, a tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? 0 elevado a la 0 va a caer en una indeterminación. Coloquemos algunos ejemplos. Si tengo 2 elevado a la 0, por propiedad, esto me va a dar igual a 1. Vamos a demostrar esta propiedad corroborando que 2 elevado a la 0 sí es igual a 1. Si tenemos base 2 elevado a un exponente 3 y la divido en otra base 2 elevado a un exponente 3, simplemente aplicamos cociente de potencias de igual base, es decir, nos va a dar igual a la misma base elevada a la resta de los exponentes del numerador menos el exponente del denominador, 3 menos 3, dándome 2 elevado a la 0. Pero ¿por qué 2 elevado a la 0 me da 1? Expandiendo las potencias del numerador y denominador, tendríamos 2 elevado a la 3, que es lo mismo que 2 por 2 por 2, dividido en 2 elevado a la 3, que sería 2 3 veces. Eso nos va a dar igual a un numerador de 8 dividido en un denominador de 8. 8 dividido en 8 da 1. Por ende o por extensión, 2 elevado a la 0 tiene que dar 1. O si lo resolviéramos por cancelación de factores, el primer 2 que multiplica arriba lo cancelo con el primer 2 que multiplica abajo, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero, daríamos con que en su totalidad el numerador se canceló con el denominador. Esto automáticamente nos va a dar 1. Por ende, la propiedad sí se cumple. Séptima propiedad, potencia de exponente negativo. Toda base elevada a un exponente negativo siempre va a ser igual al inverso de la base, pero ya elevada con un exponente positivo. Coloquemos la forma general. Sea a cualquier número real elevado a un exponente m, pero sería un m negativo, va a ser igual al inverso de la base. O sea, si tenemos a, el inverso va a ser 1 sobre a, y el exponente ya dejaría de ser negativo y lo colocaríamos positivo. Es bastante lógico y entendible que a debe ser diferente de 0 para no caer en una indeterminación. Coloquemos algún ejemplo. 2 elevado a la menos 3. Aplicando la propiedad sería el inverso de 2, 1 medio, y el exponente perdería su negativo, quedaría 1 sobre 2 a la 3. Resolviéndolo tendríamos 1 sobre 2 por 2 por 2, dándome igual a 1 octavo. ¿Pero por qué se cumple esta propiedad? Vamos a analizar un ejemplo un poco más extenso. Partamos de un 2 elevado a la 3, positivo, dividido en otra base 2 elevado a la 6. Apliquemos cociente de potencias de igual base. Entonces esta división nos va a dar la misma base 2 elevada a la resta de los exponentes, 3 menos 6. 3 menos 6 nos va a dar menos 3. Entonces el resultado, 2 elevado a la menos 3. Ya llegamos al 2 elevado a la menos 3, que es el que queremos comprobar que es igual a 1 octavo.
Resolvamos por expansión todas las potencias. 2 elevado a la 3 es lo mismo que colocar 2 por 2 por 2 está dividido por un 2 elevado a la 6, que es lo mismo que multiplicar 2 por sí mismo 6 veces. Apliquemos la propiedad de cancelación de factores arriba y abajo en una fracción. El primer 2 que está multiplicando arriba lo cancelo con el primer 2 que está multiplicando abajo, el siguiente con el siguiente y el siguiente con el siguiente. Ya no cancelo más porque arriba se me acabaron los factores con los cuales cancelar, es decir, arriba queda un 1 y abajo queda una multiplicación de 2 por 2 por 2. Este 2 por 2 por 2 en el denominador es el mismo que tenemos aquí. Eso nos va a dar 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces 2 elevado a la menos 3 sí tiene que dar 1 octavo. Como octava propiedad tenemos potencia de un exponente racional. En este caso, cualquier base, es decir, número real, elevado a un exponente racional, por racional entiéndase fracción. Esto va a ser igual a una raíz donde el denominador de ese exponente fracción va a ser el índice de la raíz y el numerador va a ser el exponente del radicando. Veamos la forma general. Una base a elevada a un exponente m que se encuentra dividido por n, esto ya es un exponente racional, listo, un exponente fracción. ¿Esto a qué va a ser igual? La propiedad dice que va a ser igual a una raíz. El índice de la raíz es el denominador n. ¿La raíz n de qué? De a la n. Veamos un ejemplo. Tengo una base 2 elevada a un exponente 6 tercios. Aplicando la propiedad tendríamos, ya que el denominador es 3, debería ser una raíz cúbica. Y el 6 va a ser el exponente de la base que se convierte en el radicando. Resolvamos la raíz cúbica. La raíz cúbica busca liberar bases o factores que logren cumplir con una potencia de 3. Expresemos el 2 elevado a la 6 como una multiplicación de 2 veces la base 2, pero elevada al cubo. Es lo mismo. Entonces, para liberarse de una raíz cúbica, un número debe tener una potencia cúbica. En este caso, este 3 y este 3 me permite liberar 2 veces el 2. Quedaría liberado 2 por 2, o sea que la raíz cúbica de 2 a la 6 es 4. Verifiquémoslo de otra manera. Si hubiésemos resuelto el 6 tercios, 6 dividido en 3 nos va a dar 2. O sea, 2 elevado a la 6 tercios es lo mismo decir 2 elevado a la 2. 2 elevado a la 2 sería 2 por 2, 4. Aquí se verifica la propiedad. Como novena propiedad tenemos la distributiva de la multiplicación. Esto aplica cuando estamos calculando la potencia de una multiplicación, es decir, ya tenemos el producto de dos factores elevado a una potencia. Esto va a ser igual a la multiplicación de las potencias de ambos factores por separado, es decir, que vamos a distribuir la potencia. Coloquemos la forma general. Sean a y b dos números reales, están en un modo producto, los estamos multiplicando. Esa multiplicación la vamos a elevar a una exponente m. M sea cualquier número real. Según la propiedad, vamos a distribuir ese exponente m a ambos factores. Esto va a ser igual a la m por b a la m. Estamos repartiendo el exponente entre ambos factores. Esto debería cumplirse y dar lo mismo. Veamos algunos ejemplos. Si yo tengo un producto de 3 por 4, ese producto lo estoy elevando al cuadrado. Por propiedad, esto va a ser 3 elevado a la 2 por 4 elevado a la 2. Si resolviéramos el producto interno, es decir, el 3 por 4, y lo hiciéramos como un 12 elevado a la 2, sabemos que 12 elevado a la 2 nos tendría que dar 12 por 12, y esto nos va a dar 144. Pero del otro lado, el lado derecho, donde tenemos el 3 al cuadrado por el 4 al cuadrado, también nos debería dar 144. Así estaríamos validando la propiedad. Entonces el 3 a la 2 es lo mismo decir 3 por 3, nos va a dar 9. Esto lo estoy multiplicando por un 4 a la 2. 4 a la 2 sería 4 por 4, 16. Y esos dos resultados los tengo que multiplicar. 9 por 16 efectivamente nos va a dar 144. De esta manera se valida que yo puedo distribuir el exponente de una multiplicación a ambos factores, lo cual debería ser igual que si yo resolviera el producto interno y lo elevara al exponente que nos están planteando en un principio. De ambos modos tiene que dar lo mismo. La décima propiedad es la propiedad distributiva de la división.
Esta propiedad me indica que la potencia de un cociente, es decir, de una división, va a ser igual al cociente de las potencias de ambos términos por separado. Es decir, puedo distribuir o repartir el exponente entre ambas bases. Vamos a colocar la forma general. Tengo un número real a dividido en otro número real diferente b. Esa división, ese cociente, lo voy a elevar a un exponente m. Según la propiedad, yo eso lo puedo repartir. Quedaría a la m dividido en b a la m. Hay una excepción a esto, y es que b debe ser diferente de 0. Por obvias razones, esto nos daría una indeterminación. Entonces b, cualquier número real diferente de 0. Coloquemos un ejemplo. Si yo tengo 8 dividido en 4 y esa división la voy a elevar por completo al cuadrado, esto por propiedad va a ser igual a 8 elevado a la 2 dividido en 4 elevado a la 2. 8 elevado a la 2 me da 8 por 8, 64, dividido en 4 elevado a la 2, que nos da 4 por 4, 16. Si efectuamos la división 64 dividido en 16, eso obviamente nos va a dar 4. Validemos que esta propiedad sí se cumple. Si nosotros resolvemos la división, es decir, el 8 dividido en 4, tendríamos básicamente 8 dividido en 4, 2, eso sería elevado al cuadrado. 2 al cuadrado sabemos que es 2 por 2, 4. Entonces la propiedad sí se cumple. Como onceava y última propiedad tenemos potencia de una potencia. En este caso, la potencia de una potencia equivale a la misma base elevada a la multiplicación de ambos exponentes. Coloquemos la forma general. Una base a elevada a un exponente m, y esa potencia, esa potenciación, la voy a elevar por completo a un exponente n. Esto va a ser igual por propiedad a la misma base elevada a la multiplicación de ambos exponentes, es decir, m por n. Coloquemos un ejemplo. Si tengo una base 2 que se encuentra elevada a la 3 y esa potencia, ese 2 a la 3, lo elevase al cuadrado, esto me daría igual por propiedad a 2 elevado a la 3 por 2, es decir, 2 elevado a la 6. Vamos a validar esto. Si nosotros resolviéramos por expansión el 2 elevado a la 3, sabemos que es lo mismo que multiplicar el 2 por sí mismo 3 veces. Ese 2 multiplicado por sí mismo 3 veces lo estamos elevando al cuadrado, que es nuestro segundo exponente, nuestro exponente externo. Cuando elevamos algo al cuadrado, quiere decir que ese algo lo voy a multiplicar por sí mismo 2 veces. Entonces, el 2 por 2 por 2 lo tengo que multiplicar por sí mismo 2 veces. Entonces, añado la segunda vez el 2 por 2 por 2. Si vamos a contar cuántas veces en realidad estoy multiplicando el 2 por 2 por 2, nos va a dar 6 veces. Multiplicar el 2 6 veces es lo mismo que colocar 2 elevado a la 6.